Bienvenidos a nuestro primer conversatorio de la Escuela Digital de Teología. Estoy acá con Jeremy Dagger, un gran amigo. Jeremy vive con su familia en la ciudad de Arequipa, Perú. Hace 9 años es teólogo y misionero y colabora con una ONG llamada Asociación Cristiana de Desarrollo Urbano, que se dedica al desarrollo sostenible en la ciudad. Dirige y enseña en el programa de la Universidad de Harding en América Latina y comparte fe y amor con el prójimo en iglesias en casa. Bienvenido, Jeremy. Un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Qué bueno tenerte acá. Te vamos a hacer algunas preguntas sobre la Biblia hebrea, sobre tu propia experiencia con la Biblia y sobre la misión de Dios, que sé que es un tema que te gusta mucho. Me anima bastante. Si me animo demasiado, ya me dices que me calme un poco. Yo te digo, no te preocupes. ¿Cómo ha sido tu recorrido con la Biblia? O sea, ¿cuándo comenzaste a leerla y cómo ha cambiado tu relación con ella? Sí, mira, yo desde que tengo conciencia, ¿no? O sea, yo crecí en una familia cristiana de misioneros y desde un inicio yo escuchaba historias de la Biblia, leía la Biblia. Me acuerdo, si no me equivoco, mi primera vez en escuchar un reto de leer toda la Biblia de inicio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, en un año me retó mi abuelo y yo acepté ese reto cuando tenía 12 años. O sea, a los 12 años, poco a poco, durante todo el año, compartí la práctica de leer toda la Biblia. Algo que me di cuenta, ¿no? O sea, tiempo después, cuando tenía yo 19 años, ingresé en un curso y ahí cambió mi relación con la Biblia. Me di cuenta en ese momento que había yo entendido la Biblia, especialmente la Biblia hebrea. Imagínate la historia de la creación en Génesis 1 como algo netamente histórico y cuyo punto meta principal era yo como lector debía memorizar lo que pasó en los 7 días de la creación y cuando me preguntaron yo podía contestar. Y de eso se trataba, ¿no? O sea, solo se trataba de leerlo y ver, ok, eso pasó. Imagínate, hubo bueno, se llamaba Bible Bowl, ¿no? O sea, todo una competencia de preguntas sobre qué pasa en el libro de Primero de Samuel. Entonces se leía Primero Samuel y se memorizaba todos los detalles, ¿no? Y puede haber algo bueno e importante en eso, en conocer tanto al pie de la letra cada detallito, pero me di cuenta que nunca había leído yo la Biblia para hacer preguntas sobre quién es Dios. O sea, había leído la Biblia para buscar historias y entender hechos, pero no para entrar en una práctica netamente teológica, o sea, de hacer preguntas y contemplar la persona de Dios y quién es Dios en el mundo. Entonces, en ese curso que tomé, era un curso en la universidad que debía abarcar toda la Biblia hebrea, ¿no? Y hacer preguntas críticas, ¿no? Entretener argumentos críticos sobre toda la Biblia hebrea. El curso abarcaba 4 meses y hemos pasado el primer mes y medio solo en Génesis 1 a 3, ¿no? El segundo mes y medio llegando hasta Génesis 11, con unos toquecitos de los salmos y otras partes. Y, y antes de tomar ese curso, nunca me hubiera imaginado pasar tanto tiempo en Génesis 1, por ejemplo. Pero el profesor puso todo de cabeza, dijo, ¿qué tal si ponemos el lado histórico a un costado por un tiempo y contemplemos a través de la literatura, a través de las palabras en la hoja que contemplábamos, eh, practicáramos preguntas sobre Dios? ¿Qué nos está diciendo Génesis 1 sobre quién es Dios? Y iniciando ahí, también podemos llegar a hacer la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo es este mundo? Y bueno, desde ese día y ese curso cambió mi relación con la Biblia totalmente. Ya no lo leía solo para entender hechos, ¿no? Mm. Así pasó en Génesis 1, así pasó Génesis 2, 3, 4, así. Sino en leer la Biblia y tomar como personaje principal Dios en la historia, que creo que es un punto importante. No somos nosotros los personajes principales,
pero leer la Biblia como una invitación de explorar quién es Dios y de contemplar quién es Dios en Génesis 1 o cómo entendemos Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? Con Juan 1, que también pretende hablar de un inicio, ¿no? Pero después de ese inicio que revela la encarnación de Dios en el mundo. Entonces, bueno, en pocas palabras, cambió totalmente mi relación de la Biblia de un salto histórico, solo leerlo como buscando historia, a buscar y practicar teología, ¿no? Y creo que eso es algo que, bueno, yo tengo hijos de 4 y 7 años y creo que ya con niños podemos ir abriendo la Biblia de esa forma. No es necesario esperar, ¿no? A tener un curso a los 19, 20 años para hacerlo. O sea, sí estamos intentando hacer. Qué bueno, qué interesante. Muchas veces los lectores de la Biblia se encuentran con dificultades porque la cultura de la Biblia hebrea está tan lejana de lo que conocemos. Son formas de expresarse muy extrañas, muy diferentes. Hay cosas históricas que nos preocupan o que nos incomodan, pero qué bueno poder acercarse de manera teológica también a las escrituras y hacer otra clase de preguntas, capaz en un principio, ¿no? Y después hacer una lectura más integral del texto. Exacto, o sea, digo de nuevo, las preguntas históricas valen y las podemos hacer, pero mal entendemos a veces Génesis 1 si creemos que fue escrito solo para narrar la historia de forma científica que nosotros entendemos ahora en el año 2023, ¿no? O sea, fue escrito hace miles de años en otra cultura y tenemos que entenderlo también de esa forma. Total, muy bien. Entonces no lleguemos al texto con nuestro propio prejuicio de lo que debería ser la Biblia, sino dejemos que la Biblia nos enseñe a leerla a ella, digamos, que nos dé las preguntas que le podríamos hacer. Bien dicho, sí, totalmente de acuerdo. Genial. Y si tuviese que dar una definición de qué es la Biblia, ¿qué dirías? Una pregunta un poco difícil, ¿no? Abarcativa, pero ¿qué sería la Biblia? Mira, buena pregunta, es una pregunta amplia, pero en sí, tomándolo literalmente, lo que tenemos, la Biblia es una biblioteca, ¿no? Es un conjunto de libros que abarca siglos y siglos y siglos de personas de fe que quieren interactuar en este mundo, pero haciendo preguntas sobre quién es Dios y qué tiene que ver Dios con nuestras vidas, con nuestros problemas. Y con fe decimos que en eso, por la inspiración del Espíritu Santo, de cierta forma es palabra de Dios, o sea, es la forma en que Dios ha podido comunicarse con los seres humanos. Pero ojo, ¿ves? Lo que es interesante de la Biblia es que es un producto netamente humano en sí. ¿Por qué? Escrito por seres humanos, tiene detalles humanos. No, bueno, en mi fe cristiana no creo yo que la Biblia cayó del cielo tal cual. Eh, Otros libros sagrados de otras religiones sí creen eso, ¿no? Que fue dictado literalmente. Nosotros creemos en un proceso un poco más dinámico, que el Espíritu Santo a través de seres humanos se hace conocer. Y me gusta pensar en la Biblia como un testimonio a un Dios que siempre se está traduciendo para el ser humano, un Dios que desde un inicio se está encarnando. Claro que creemos en la encarnación total de Dios en Jesucristo, pero desde un inicio, desde la primera hoja de la Biblia hebrea, Dios habla en lenguaje humano, ¿cierto? Entonces, la Biblia da testimonio a eso, el trabajo de Dios en el mundo. Y por eso hay una continuidad con la persona de Jesucristo como el verbo hecho carne, o sea, como la palabra de Dios hecho carne. Y también a partir de la fe cristiana, todo señala hacia Él como punto, como enfoque de nuestra fe. Qué lindo. Entonces podríamos decir que
viendo cómo se formó la Biblia, también nos habla de Dios, nos habla de un Dios que quiere colaborar con nosotros, que quiere que participemos en esto que Él está haciendo, ¿no? Que en su autorrevelación incluye a los seres humanos para que podamos formar parte de lo que Él está haciendo en nuestro mundo. Entonces, capaz quisiéramos un libro que cae directo del cielo, pero Dios no nos complace ese capricho, sino que nos invita, como decías vos, a entrar plenamente en el misterio y participar de su revelación al mundo. Sí, Dios decidió así darnos su palabra, revelarse a nosotros a través de esa forma. Lo interesante de los estudios teológicos es que eh, tenemos toda una historia de manuscritos que se puede contemplar. Nuestras Biblias que ahora leemos, mira, tengo una Biblia verdadera en papel, en hoja, y es resultado de siglos y siglos y siglos de trabajo, de esfuerzo, para poder entender cuál es la palabra de Dios, ¿no? Y eso no es un misterio, se puede ver, se puede trazar, porque los mismos seres humanos han participado en eso. Entonces, es un producto maravilloso de Dios que quiere hablar con los seres humanos, pero también netamente humano, ¿no? Porque los humanos han estado ahí desde un inicio. Y lo que me gusta es que eso no está escondido, no es algo conspiratorio que, entonces, no, no, o sea, es algo que se puede trazar y poder leerlo ahora, la Biblia, en tantos idiomas, es un producto teológico, un producto del trabajo de eruditos durante siglos y siglos y siglos. Una tarea, producto de trabajo y también en fe en la encarnación, ¿no? Y en lo que significa para nosotros. Sí, Hablando sí. de inicios, hablemos de Génesis. Tu profe pasó mucho tiempo en el Génesis, pero vos también, profe, solés pasar mucho tiempo en el Génesis. Contanos un Es, poco de este inicio de Génesis, del capítulo 1 al 3. Algunas cosas que de repente no nos damos cuenta o solemos pasar por alto cuando leemos esos textos. Sí, bueno, lo que yo tengo es mi contexto, ¿no? Mi historia que ya les conté un poco, pero, por ejemplo, muchas iglesias que yo he conocido ven sobre todo la literatura de Génesis 1 a 50, pero especialmente de Génesis 1 a 11, la creación del universo, la historia del jardín de Edén, la historia de Noé, la torre de Babel. Los ven como historietas, casi cuentitos para niños, ¿no? Y se enseñan de esta forma. Y lo que yo quisiera, bueno, lo que aprendí y ahora quisiera hacer con mi práctica con esos libros es entenderlos como ejemplos de literatura que son obra maestra. O sea, que es una literatura muy profunda y que no se van a entender 100% de parte de niños, ¿no? De hecho, a veces creo que podemos como iglesias perder algo en enseñarlos como cuentitos para niños porque los dejamos ahí. Ya entendí la creación del mundo y sigo adelante, ¿no? Entonces, son obra maestra literaria y personas que han estudiado también la literatura antigua, ¿no? Eh, de sus culturas contemporáneas, de antiguo Israel y también de culturas que precedieron, ¿no? Al antiguo Israel. eh, la literatura de la Biblia hebrea es ejemplar, o sea, es increíble. La literatura sapiencial, por ejemplo, un libro como Job, increíble, especialmente comparándolo con otros ejemplos de libros más o menos parecidos, ¿no? En su entorno. Entonces, de imaginar o de tratarlos como literatura profunda, ya cambia un poco nuestro chip, nuestra interacción con esos libros. Por ejemplo, Génesis 1. Iniciemos con un poquito de matemática, por favor, que puede ser difícil para, para los teólogos. La numerología, ¿no? Y quizás lo más obvio
de los números en Génesis 1. Y hablemos, cuando digo Génesis 1, me refiero a Génesis 1, versículo 1, a capítulo 2, versículo 3, que en sí es la entidad, ¿no? Una entidad literaria. Y se trata de ¿cuántos días, Jonathan? 7. Muy bien, aprobado. 7 días. Y eso, digamos, es, es lo más conocido, lo más profundo. Y creo que leyendo la Biblia, ambos, la Biblia hebrea y también el Nuevo Testamento, eh, vemos que el número 7 es muy importante. Ahora, no solo es el número de días que tenemos ahí, eh, eso sí es la parte obvia, pero hay otros múltiples de 7 que pueden ser interesantes. Por ejemplo, Dios 7 veces ve la creación y la evalúa como buena, también 7 veces. La palabra Eretz, que significa tierra, ¿no? La tierra, 21 veces, que es un múltiple de 7. La palabra que en Génesis 1 tenemos como Dios, que es Elohim, 35 veces. Eh, Ahora, en el primer versículo, claro que en un inicio no existían capítulos ni versículos, ¿no? Pero sí los versículos intentan captar entidades literarias, ¿no? Entonces, en el primer versículo, en hebreo, son 7 palabras y en el segundo versículo, 14, ¿no? En la última sección que narra el séptimo día de la creación, Dios bendice el séptimo día, ¿no? De 1 a 3 del capítulo 2 son 35 palabras, ¿no? Y en total, Génesis 1 son 469 palabras, ¿sí? Que es un múltiple de 7, 7 por 67. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con, o sea, ¿por qué lo digo? En su propio existencia como obra literaria, quiere decir algo sobre quién es Dios y qué es este mundo, ¿no? O sea, el medio en sí, sin hablar de las palabras, ya quiere decirnos de forma simétrica, de forma profunda, y bueno, ¿qué puede representar el 7? Tampoco estamos entrando usando la numerología para pensar en teorías conspiratorias, no. Eh, Significa que la cosa es completa, significa que hay orden, que hay una finalidad, ¿no? Entonces, en la misma forma que narra Génesis 1, eh, un Dios que al caos que existe pone orden, al Dios que donde solo hay oscuridad da luz, donde no hay potencial da vida y complejidad, ¿no? Entonces, el mismo medio quiere decir eso. Y esos numeritos, ¿no? Me ayudan a ver y contemplar Génesis 1 como obra maestra literaria, como un autor que en verdad quiso hacer algo especial con este libro y después nos invita a profundizar, a contemplar como si fuera algo verdaderamente especial, ¿no? Como obra literaria. Entonces, eso, no sé, tengo otro detallito sobre Génesis 1, pero quise empezar de esa forma para subrayar que es algo literario que después nos indica algo profundamente sobre quién es Dios. Muy bien. A veces llegamos al texto ya con preguntas del siglo XXI, queriendo interrogar a los antiguos poetas hebreos acerca de lo que nos interesa a nosotros. Pero qué lindo tratar de discernir en la historia qué estaban pasando, en qué culturas estaban, con quiénes dialogaban, cuáles eran los otros relatos de la creación existente en su momento y cómo quieren definirse como pueblo, como pueblo adquirido por Dios. Está muy interesante esta parte literaria, porque fue algo bien pensado, no es que tiraron un montón de palabras y quedó lo que tenemos, ¿no? Sino que fue trabajado bastante para que pudiera Sí, llegar en tu forma. exacto, no es al azar, o sea, no es al azar, ah, ya, bueno, inicia el mundo y pongámoslo ahí. No, es algo, hay propósito, hay intención y es un propósito, yo diría, hermoso, ¿no? Cuando uno ya va entrando eh, en lo que está ahí. Mencionaste, o sea, otros relatos, ¿no?
bueno, de otras culturas. Y lo interesante es que Génesis 1 no entra en el mundo en un vacío, ¿no? Génesis 1 como historia que narra orígenes y primer capítulo de la Biblia para el antiguo Israel, era su contribución con fe, era su narración de los inicios del mundo, pero ellos también conocían otras historias o mitos, se puede usar la palabra mitos para hablar de los inicios del mundo. Y una versión muy, muy conocida, especialmente si podemos pensar en lo que viene después en la Biblia hebrea, el exilio, tiempo de exilio que Israel pierde su tierra y el pueblo de Israel está en Babilonia. Los babilonios tenían su propia mitología del inicio del mundo que se llama Enuma Elish, ¿no? Y eso se puede leer, se puede ver, pero solo haciendo la comparación con Génesis 1 y con el inicio del mundo, la creación del mundo en la Enuma Elish, es interesantísimo, porque los dioses babilonios crean a los seres humanos como esclavos. No quieren hacer tanto trabajo los dioses, entonces ya creemos pues esclavos para nosotros, ¿no? Ahora, si estás familiarizado con Génesis 1, sabes que no habla así de la humanidad. El inicio de la humanidad en Génesis 1 es de un Dios que quiere tener su representación en el mundo, entonces su imagen y semejanza se contienen por hombre y mujer, o sea, la humanidad refleja a Dios en el mundo. Eso de imagen y semejanza es lenguaje de reyes, ¿no? O sea, una realeza. Y entonces, es decir que en Génesis 1, los seres humanos no son esclavos para los dioses, sino son creados como realeza, como reyes. Esa, antropología desde un inicio es totalmente distinto, ¿no? Pero hacer la comparación de literatura abre, ¿no? Abre nuestros ojos a cuán sorprendente hubiera sido Génesis 1, ¿no? En su contexto y en su inicio. Entonces, es uno de muchos ejemplos, ¿no? que podemos hacer sobre Génesis 1, especialmente comparando con otra literatura de orígenes, ¿no? De cosmogonía. Entonces, estos relatos ayudaban de alguna forma a los hebreos en exilio a reconocerse como creación de Dios, pero no creación para ser esclavizados, sino para cuidar la creación, para cuidar al prójimo y para entrar en comunión con su creador. Y eso les habría dado una dignidad que no tenían como pueblo exiliado en Babilonia. Creo que Exacto. es Sí. interesante que muchas veces no nos damos cuenta del poder de los relatos. Si vivimos en la era de Netflix, vivimos en la era de los relatos, ¿no? Sin embargo, a veces nos cuesta hacer como el paso lógico de ver que, bueno, sí, el mundo comenzó así, entonces pasa esto, pasa lo otro, o somos esto o no lo somos. Y qué lindo ver cómo los hebreos entendieron el poder de las historias, ¿no? Sí. Para cambiar su presente y rumbo hacia un futuro diferente. Está muy Sí. bueno. Si me permites, una cosita más sobre Génesis 1 que creo que es importante y quizás más adelante también conversemos más, pero en Génesis 1 Dios bendice, ¿sí? Y muchas veces vemos la bendición de Dios para el ser humano con su vocación que dice multiplíquense y llenen la tierra, ¿no? Pero Mm. es importante ver que la primera bendición de Dios viene en Génesis 1:22, si no me equivoco, cuando Dios bendice a aves y peces y dice multiplíquense y llenen, bueno, aves llenen los cielos y peces llenan los mares. Pero ¿por qué lo menciono? Antes de que llegue el ser humano en la tierra, en el relato de Génesis 1, la tierra ya es buena. Ya existe la bendición de Dios, es decir, que Dios valora ya la creación en sí, sin el ser humano.
ser humanos somos muy antropocéntricos, ¿no? O sea, siempre nos ponemos en el medio de todo. Y está muy bien, algo importante viene en el día 6 con la creación del ser humano. Ojo, no es el clímax no es el punto final de la creación, pues eso viene en el día siguiente, otra bendición que es en el día séptimo. Y un autor, Abraham Heschel, habla de que en ese día que Dios bendice el séptimo día, es decir, que Dios bendice el tiempo, ¿no? Que ya el tiempo que vivimos y el ritmo de los días, semanas, meses, años, ya es algo sagrado en sí por la bendición de Dios. Eso, digamos, es el clímax, el punto final de la historia. Eh, pero vemos algo importantísimo, un atributo de Dios muy importante en considerar todo eso. Dios comparte, el Dios, no sé, soberano, omnipotente, comparte la tarea de crear con la misma creación. La historia de la creación es dinámica, la misma tierra, las mismas aguas ayudan a producir. Dios crea la vegetación para que produzca semilla y que eso dé fruto y otra semilla, ¿no? Y que siga al ser humano, a los animales, peces, aves, da ese potencial de ser co-creadores con Dios. Y bueno, desde un inicio, desde la primera hoja, vemos que Dios comparte este trabajo. Y yo veo en eso, ¿no? Los inicios de la misión de Dios o la intención de Dios en crear. Crea espacios, crea potencial y espera que la creación sea humana y la creación no humana participe en llenar esos espacios, ¿no? Y sobre todo cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza y dice, multiplíquense y llenen la tierra, es decir, Dios quiere llenar la tierra con su presencia. Esa es la misión, eso es lo que desea Dios, llenar la tierra y conocerla, experimentarla, pero a través de o con la ayuda de los seres humanos. Y para mí eso es increíble, ¿no? Y todo está ahí en esta obra literaria de Génesis 1, poesía en sí, ¿no? Podría ser que muchas veces hemos tomado muy a la ligera. Y mi invitación es, no, leámoslo de nuevo, 1000 veces, ¿no? Y veamos qué podemos encontrar ahí. Interesante. ¿Y Como te cómo dije, me podríamos? emociono. Yo te aviso, yo te aviso. ¿Se podría decir que son dos relatos de la creación o puede ser uno solo que luego toma otro enfoque? ¿Cómo podríamos entender eso entre Génesis 1 y 2? Mira, buena pregunta. Y en sí, o sea, solo viendo lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos relatos de la creación. Y si no tememos tanto eh, las preguntas sobre, o sea, muchos quieren decir, bueno, tenemos dos, y mira, hay contradicciones, y es decir, que entonces hay errores en la Biblia. No tenemos que temer eso. Lo que tenemos son dos relatos y están ahí puestos al propósito para invitar una conversación, ¿no? ¿Por qué hablo de dos relatos? Mira, ya mencioné que en Génesis 1 se menciona la palabra Elohim para Dios 35 veces. A partir de Génesis 2, versículo 4, ya vemos que ya no se refiere solo a Elohim, sino Elohim Adonai. O sea, es decir, Dios el Señor. Adonai es la palabra para que ahora también a lo largo de los siglos y siglos en español se dice Jehová a veces o Yahvé. En sí era el nombre de Dios personal, nombre del pacto, ¿no? Que dio con su pueblo, que los hebreos no pronunciaban, ¿no? Y en cambio decían Adonai, que significa el Señor. Entonces, ya en capítulo 2, versículo 4, ya no habla solo de Elohim, sino Elohim Adonai, ¿no? Dios el Señor. Es decir, que sí, es distinto, podemos ver que es distinto, pero ¿cómo lo entendemos? Si nuestra preocupación prioritaria es en la historia cronológica, ¿no? Entonces vamos a poner todos nuestros esfuerzos en descifrar entonces
cómo es que en Génesis 1 primero hay toda la vegetación, animales, todo, y recién el ser humano, y cómo en Génesis 2 vemos que Dios crea el ser humano y recién va haciendo crecer otras cosas. Pero si eso no es nuestra preocupación, ponemos por un rato la historia a un costado y vemos el contraste sobre cómo es Dios en esos dos relatos. Dios que en Génesis 1 habla y hay luz, habla y hay tierra, ¿no? Habla y existe el ser humano. Y en Génesis 2, Dios el Señor que agarra tierra, polvo, de la tierra y va creando el ser humano, ¿no? Entonces, yo diría que son dos relatos muy complementarios, porque el enfoque de ambos es decirnos algo fundamental sobre quién es Dios, cómo es Dios y quiénes somos nosotros, los seres humanos. A grandes rasgos, lo que me encanta ver en Génesis 1 y Génesis 2 y 3, que vienen ahí juntos, es que toda la Biblia es una invitación a hacer preguntas, a poner en contraste Génesis 1 y Génesis 2 y 3, que tienen cosas en común y diferencias, son una invitación a hacer preguntas profundas de teología, ¿no? Y eso al inicio de la Biblia, es como que si toda la Biblia estaría ahí, estuviera ahí para invitarnos a tratarla de esa forma. No solo decir, he leído y tal dice, sino eh, a leerlo, pero con ojos abiertos a nuestro mundo, con ojos abiertos a lo que dice en otra parte de la Biblia y ponerlos en conversación. Entonces, así veo yo un poco eh, eh, la realidad, ¿no? de esos dos relatos que tenemos al inicio de la Biblia hebrea. Está buenísimo. Y podríamos decir entonces que la Biblia no es anticiencia porque tiene otros propósitos. El autor del Génesis tiene otras preocupaciones primordiales, no es la ciencia. Sin embargo, muestra interés por lo que podríamos llamar la presciencia, ¿no? Clasifica a los animales, entiende el orden de los astros, de las luces, como que se preocupa y reconoce diferentes clases de seres creados en la creación y cómo colaboran y cómo existen. Entonces, no es que sea anticiencia, sino que tiene otras preocupaciones, sino tiene como otros propósitos. ¿Qué pensás? Sí, no solo diría que no sea anticiencia, sino que apoya mucho a la evaluación científica. Mira, en Génesis 1, 2 y 3 vemos Dios que ve, evalúa, busca en la creación, como si Dios estuviera estudiando, hasta aprendiendo, ¿no? Cuando en Génesis 2 Dios permite que el ser humano mire los animales, los evalúe, también vemos algo de un proceso científico entre sí para que el ser humano identifique quién puede ser su ayudante, quién puede ayudar a que el ser humano sea una persona completa, ¿no? Y Dios ve que, no ha funcionado, entonces Dios crea a la mujer, ¿no? Y solo con la mujer ya vemos lo completo, ya vemos la humanidad. Pero ¿a dónde voy? Eh, para mí, si vemos que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, y en Génesis 1, 2 y 3 vemos un Dios que evalúa, investiga, aprecia la creación, yo veo que reflejar a Dios en el mundo se puede hacer a través de la búsqueda científica. O sea, yo como ser humano queriendo explorar y entender mejor desde el espacio en el universo hasta las cosas más pequeñas en la Tierra, eh, es practicar lo que Dios hace. ¿No? Entonces, de esa forma yo diría que no solo que no sea anticiencia, sino que apoya Génesis 1, 2 y 3 apoya la obra científica. Claro que invita a hacerlo con ojos abiertos a un Dios que ha creado el mundo, pero apoya toda investigación científica como parte de sus mismos atributos de Dios. Genial. Y vemos en la historia que en un principio fueron los científicos judíos y cristianos,
que intentaron buscar como la lógica detrás del mundo porque creían en un Dios que ordenaba la creación, creían en un Dios que se preocupó por crear algo bueno y que no estaba al capricho de los dioses, ¿no? Otras culturas ven que lo que pasa pasa al azar o por la disposición de los dioses, y los científicos judíos y cristianos venían de otra cosmovisión, del Génesis, que nos anima, como decís vos, a buscar, a catalogar, a entender, a descubrir todo lo que Dios ha creado maravillosamente. Sí, 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 tal cual. Sí. Y hay una forma de hablar de Génesis 3 que es hablar de la caída, pero a mí me gusta hablar de cómo todo se desmorona. Es un título de una novela nigeriana de Chinua Achebe, pero ¿cómo sería la forma más acertada para hablar de la caída? ¿O Bueno, qué pasa otra historia. ahí? Ajá, sí, otra historia que hemos tratado como cuentito, ¿no? Como historieta y que tiene ahí mucho propósito, mucha intención. Y lo que me gusta hacer con Génesis 2 y 3 es tomarlos como literatura sapiencial, es decir, como muchas veces lo limitamos en la Biblia hebrea para, y con buena razón, ¿no? Para libros como Job, Eclesiastés, Proverbios, que se tratan de sabiduría. Pero Génesis 2 y 3 también son literatura sapiencial, porque tienen que decirnos algo sobre sabiduría, sobre la moralidad, ética y las calidades éticas que tiene este mundo que creó Dios, ¿no? Entonces, algo importante de reconocer es que en Génesis 3 no aparece ni la palabra caída ni la palabra pecado. Ojo, pecado sí lo vemos en Génesis como palabra, pero en Génesis 4 recién, ¿no? En la historia de Caín y Abel, y Caín ya está contemplando, está enojado, está contemplando qué hacer, y Dios le dice, mostrando su alta antropología con Caín, que el pecado te está tocando la puerta, pero tú tienes que dominarlo, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo puedo decir que no hablemos necesariamente de Génesis 3 usando esos términos que vienen de otra parte, ¿no? O sea, si Génesis 3 no habla de caída, entonces tampoco tenemos que hablar de caída. Si es literatura sapiencial, nos invita a ver el tema y lo que pasa ahí de diferentes perspectivas, ¿no? Como por ejemplo, podemos hablar del propósito de la vida, el del mundo, y verlo desde la perspectiva de Proverbios, o una diferencia de la perspectiva de Eclesiastés o de Job, ¿no? Entonces, eso es sabiduría, eso es, entonces, eh, por ejemplo, unos ven la historia, no soy, es una minoría, ¿ok? Es una minoría gracias a siglos de interpretación cristiana, pero en vez de ver el tema de Génesis 3 como caída, lo ven en cambio como historia de maduración, historia donde el ser humano llega a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, mejor con todos esos textos, siempre va a ser mejor leerlos, o sea, leerlos en su, ver qué dice. Y especialmente si no podemos leer en hebreo, se invita a una comparación de traducciones, porque ahora tenemos también solo en español varias traducciones que podemos comparar para hacer una lectura cuidadosa. Pero iniciando con el fin, entonces solo leo Génesis 3, 22. Eh, Dice, ¿no? Dice así, Génesis 3:22. Luego, Yahvé Dios o el Señor Dios dijo, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. No habla ahí de una caída, no dice ahí que ya pecó el ser humano, entonces tiene que alejarse de mí. Mira lo que dice Dios mismo, dice que ya el ser humano ha llegado a ser como Dios.
reconociendo el bien y el mal. ¿Y cuál es el problema? Bueno, se sigue leyendo. Ahora tiene a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Parece que el problema ahí es que no podemos ser seres morales, éticos, agentes morales y a la vez ser inmortales. Entonces, Génesis 3 es la historia de cómo en una perspectiva el ser humano llega a ser más como Dios, conociendo o participando en el proceso de conocer el bien y el mal, y menos como Dios en otro aspecto de no ser inmortales, ¿no? Sino ser seres mortales que tienen que practicar su agencia moral, es decir, la sabiduría que se requiere para tomar decisiones entre el bien y el mal. Un punto chistoso, medio escondido que no solemos reconocer en eso, es que lo que termina, cómo termina Génesis 3 es lo que dijo la serpiente. La serpiente en la historia dijo, no es cierto que morirán, sino se van a convertir o van a ser seres más como Dios. Y mira cómo termina la historia. Entonces, no digo que la serpiente tenga toda la razón, pero sí quiero abrir un poco nuestros ojos a leer toda la narrativa y hacer preguntas sobre ello y qué significa, ¿no? Entonces, sí, muchas veces se inicia, especialmente si queremos llegar a un punto donde decir que todo ser humano es pecador y por eso necesita a Jesucristo, iniciamos ahí. Y estoy de acuerdo, somos personas falibles, necesitamos a Jesús como Señor y Salvador, totalmente de acuerdo. Pero en Génesis 3 yo veo que puede ser una historia de una humanidad que quizás no en la forma que Dios quisiera, pero que va entrando en un mundo donde va a ser muy importante descifrar entre el bien y el mal, y Dios que va a invitar al ser humano a crecer en la sabiduría que Dios habilita, posibilita para actuar como seres que reflejen su imagen y semejanza en su mundo, ¿no? Entonces, es uno, no sé si me expliqué bien o no, pero es algo muy contradictorio a la forma que solemos ver, ¿no? O usar el capítulo de Génesis 3 y que se puede contemplar de otra forma cuando aceptamos la invitación y leemos el texto. Claro. Una de las cosas que queremos hacer en la escuela es cultivar el espacio y la posibilidad para leer distintas interpretaciones de la escritura sin tener que comprometerse con una. ¿En qué sentido? Que podamos, por ejemplo, leer la historia de la interpretación de Génesis. ¿Qué dicen de los judíos de los tiempos de Jesús y de antes? ¿Qué dice la misma Biblia sobre Génesis? ¿No? Después, ¿qué dicen los autores del Nuevo Testamento? ¿Qué dicen después los padres de la iglesia? Y así vamos descubriendo como la historia de la interpretación, pero podemos abrirnos a distintas lecturas sin tener que casarnos con una en un principio, ¿no? Lo más probable y lo más natural es que algún día lleguemos a decir, bueno, yo creo que es esto o esto, por esto, y eso está buenísimo. Pero parte del estudio es la exploración, ¿no? Es abrirnos a leer el relato de otra forma, dialogar con otro, descubrir que capaz hay cosas que no había visto yo en el relato que ves vos. Y es algo sumamente hermoso eso. Sí, Así hermoso que, y no temerlo, no temerlo, solo porque no coincide exactamente como siempre he entendido yo. No, mm, ver que es una invitación a explorar y que es algo hermoso. Entonces no hay que temer las diferencias de interpretaciones, sino que nos hagan crecer en nuestro entendimiento. Eso también desde un inicio creo que fue el propósito, ¿no? La diversidad en el mundo, las diferencias son para ayudarnos a ser seres más íntegros, ¿no? Y a veces priorizamos lo que dice en Apocalipsis sobre Génesis, por ejemplo, ¿no? Y eso entra ya en otro tema, pero vemos la serpiente en Génesis 3 y decimos que es el diablo, Satanás, ¿no? mm, Pero Génesis 3 no dice eso, no dice, ¿no? Entonces, eh, mm,
iniciemos con una lectura de Génesis 3 en su propio contexto de Génesis, en su propio contexto literario, histórico, y como género de literatura. Y también tenemos que aprender un poco sobre cómo las personas en el primer siglo, los teólogos y inclusive los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento, interpretaban el Antiguo Testamento para su literatura. En el caso de Apocalipsis, ya literatura apocalíptica, ¿no? Entonces, también creo yo que se puede hacer ambas cosas, ¿no? Se puede considerar Génesis 3 en su propio contexto, y la serpiente ahí no es Satanás, es un agente de caos o es un ser astuto que pone las cosas en diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, más adelante se contempla Apocalipsis y lo que Apocalipsis dice, ¿no? Sobre la naturaleza del mundo y con su referencia, ¿no? Pequeña referencia a esta historia. Bien, entonces podríamos animarnos a leer la Biblia hebrea en su propio contexto, ¿no? Sin antes leerlo acompañado de otros pasajes, de otros pensadores, ¿no? Tratar de ver en el relato en sí lo que ofrece, lo que nos cuenta, sin saltar a otras conclusiones por un rato, ¿no? Sí, por lo menos como inicio. Ya después se invita a lo que dijo Pablo sobre eso, lo que dijo en Apocalipsis sobre eso, pero como primer paso y para honrar lo que Mm. tenemos ahí, ¿no? Sí, se considera en su propio contexto. Y más adelante también se invita a la contribución de los autores del Nuevo Testamento. Lo digo como cristiano. Claro. ¿Y qué es lo que vincula la Biblia hebrea con el Nuevo Testamento? ¿Cuál, cuál es el punto de encuentro que tienen? Mira, tiene tantos vínculos porque es parte de una sola historia, ¿no? Creo yo. Jesús, si lo entendemos como Jesús el Cristo, está poniendo en un cumplimiento de propósito y lanzando de nuevo algo que narra y algo que Dios quiere hacer desde el inicio de Génesis, ¿no? Entonces, no son dos libros separados, sino yo vería una continuación de la misma historia. No se puede leer y entender bien los evangelios sin haber leído el Antiguo Testamento, conocer la historia. Los mismos escritores, por ejemplo, Lucas, ¿no? Que escribe, creemos, escribe Lucas y Hechos. eh, Ambos tomos, ¿no? Quizás de un solo libro, Lucas y Hechos, tienen como su base una profunda reflexión sobre el libro de Isaías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está todo muy, muy vinculado. En mi tradición de la iglesia, más se priorizaba el Nuevo Testamento y se usaba el Antiguo como pequeñas referencias, ¿no? Ya sería bueno más o menos conocerlo, pero enfoquémonos en el Nuevo Testamento. Pero imagínate si vives en un mundo caótico donde se requiere mucha sabiduría, entretener mucha complejidad en el mundo. Creo que estoy describiendo el mundo de hoy día, por lo menos en nuestros contextos, ¿no? De un mundo globalizado, un mundo muy complejo. Requiere mucha sabiduría. Y solo para poner el ejemplo, la creación o el escribir de la Biblia hebrea abarca unos 1000 años, ¿no? En cambio, el Nuevo Testamento, que es mucho más pequeño, abarca un tiempo de escribirlo, ¿no? Quizás de unos 50. Solo en este pequeño contraste, no digo que por eso la Biblia hebrea sea mejor que el Nuevo Testamento, no, pero solo en viendo las épocas de la humanidad que abarcan, eh, la Biblia hebrea se expresa a través de 1000 años, es decir, que puede entretener mucha complejidad, ¿no? También el Nuevo Testamento, pero por eso necesitamos ambos, ¿no? Necesitamos ambos
y están enfocados en mucho que tienen en común, ¿no? La misión que Dios tiene en su mundo, que se cumple y se vuelve a lanzar en Jesucristo, ¿no? Entonces, no sé, muchos vínculos culturales, históricos, pero veo también teológicamente unos vínculos muy profundos. Bien. Y ambos somos misioneros y nos interesa la misión de Dios. ¿Cómo puede Ajá. ser que la misión de Dios, que lo podamos descubrir como hilo narrativo, desde el Génesis hasta Apocalipsis? Una forma de entender el relato bíblico, una hermenéutica, ¿no? A través de la cual interpretar las escrituras. Sí, bueno, un punto de iniciar es, unos dirían, ¿por qué buscar un hilo narrativo? O sea, ahí tienes la Biblia, léelo y hazlo, ¿no? Bueno, lo que sí podemos reconocer es que en todos los libros de la Biblia hay tanta diversidad y complejidad Mm. de la historia, diferencias de géneros de literatura, ¿no? Que no es tan fácil como decir, léelo y hazlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen y qué han hecho teólogos a lo largo de los siglos? Intentar identificar, ¿no? Jesús mismo dice que la ley se resume en esos dos mandamientos, amarás a Dios y al prójimo, ¿no? Entonces vemos que hay algo bueno y profundo en esa práctica. Como personas de fe entendemos que hay una continuidad en la historia, ¿no? Si decimos que están vinculados ambos testamentos, hay una continuidad entre ellos. Unos como que priorizan, unos teólogos priorizan la historia del Éxodo como el lanzamiento de la historia de redención, ¿no? Y usan como hilo narrativo la historia de redención en la Biblia, y tal como el Éxodo, igual en Jesucristo. Y es una de varias formas de hacerlo. Ahora, nosotros que priorizamos lo que en latín se dice el missio Dei, ¿no? Que significa la misión de Dios, vemos como impulso desde antes de la creación un Dios que quiere hacer algo, tiene una misión y que esta misión se cumple al final de todo, con la nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra que se narra en Apocalipsis, pero también en Isaías, Ezequiel, ¿no? Y en otras partes. Eh, entonces, a eso nos referimos cuando queremos hablar de la misión de Dios. Ya hice referencia en Génesis 1 que se lanza una misión, Dios que crea al ser humano, imagen y semejanza suya, y dice, llenen la tierra, ¿no? Es decir, Dios quiere llenar la tierra con su presencia. En eso entiendo de un mundo diverso, de un mundo eh, que tiene tantas características diversas en todo el mundo. Dios quiere representarse en el mundo entero, en toda la diversidad humana que vendrá. Ese es el gran pecado de Génesis 11 en la Torre de Babel. Muchas veces entendemos la historia de la Torre de Babel como un castigo, ¿no? Y si no están, no conocen bien esa historia, refleja un tiempo donde los seres humanos solo hablaban un solo idioma, eran muy soberbios, diciendo queremos hacernos a nosotros mismos famosos, reconocidos, queremos llegar hasta el cielo, ¿no? Pero el punto ahí, el detalle importantísimo, otra vez lo voy a leer, ¿sí? Génesis 11, y en el versículo 4 dice, eh, hablando de la torre que quieren que llegue hasta el cielo, dice, de esta manera nos volveremos famosos, no nos dejaremos separar o dispersar, ¿ok? Por todo el mundo. No nos dejaremos separar por todo el mundo. ¿Qué quiso Dios hacer en Génesis 1? Crear el ser humano, que multipliquen y que se dispersen, que llenen Mm. la tierra. Y en Génesis 11 no quieren hacer eso. O sea, es un paso anti-misión que toma el ser humano. Y muchas veces lo que sea el resultado, ¿no? Es que Dios confunde las lenguas humanas, se toma como un castigo, Dios que castiga y separa, ¿no? A los seres humanos para que vayan a otros lados. Yo no lo entiendo como castigo, sino como bendición. Dios bendice al ser humano con idiomas distintas, las cuales crean culturas,
crean y cultivan diversidad en diferentes partes del mundo. Nosotros sabemos que cultura es el inicio de arte, literatura, música, por favor, gastronomía, ¿no? O sea, Claro. vemos que a partir de ese momento, como lo narra, ¿no? En Génesis 11, ya se crea diversidad cultural en nuestro mundo que luego, ¿no? Luego va a invitar el compartir entre estas varias culturas, ¿no? Y es porque es bendición, porque es una capacitación de Dios para cumplir con la misión, que es llenar la tierra, ¿no? Y bueno, entonces en eso vemos algo de lo que Dios quiere en su mundo, ¿no? Una hermosa diversidad en el ser humano que pueda de esa forma reflejar la grandeza de Dios, su honra y gloria. Uno de mis versículos favoritos es en Habacuc, ¿no? Un libro muchas veces desde una perspectiva cristiana muy olvidada, ¿no? Pero hay cosas hermosas, especialmente en los profetas, que debemos ver. Y Habacuc, en un mundo oscuro, lleno de caos, perdiéndose la esperanza, dice que la tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria de Yahvé, como el agua llena los mares, ¿no? Y entonces, en un mundo medio oscuro, igual imagina que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Y Dios en Génesis 1 quiere que esa gloria, ese conocimiento se vaya esparciendo a través de seres humanos que reconozcan la gloria de Dios, su honor, y que lo puedan replicar con sus voces, con su vocación, con su forma de ser, ¿no? Él lo invita. Entonces, eh, bueno, no sé, una forma de resumir toda la historia de la misión de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis también es de enfocar la historia en Génesis 12 y el llamamiento de la primera familia, ¿no? De Sara y de Abraham. Dice, salgan de su tierra, ¿no? Entonces ahí ya vemos como un movimiento, algo en el movimiento misionero que va a requerir movilizarse, ¿no? Migrar. Hay un movimiento en la historia y Dios dice, les voy a bendecir a la familia de Sara y Abraham, les voy a bendecir y a través de su descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y ese refrán se repite tantas veces en la Biblia hebrea, todas las familias de la tierra, todas las naciones, que las naciones sepan, en Génesis varias veces, Éxodo y en toda la historia, vemos, ¿no? Que la idea nunca fue solo Sara y Abraham. La idea nunca fue solo la familia de Israel, sino a través de bendecir Israel, llegar a abarcar todas las naciones de la tierra. Y en Apocalipsis 7, tal cual eso pasa. Dice que estando en el trono, en la presencia de Dios, había personas de todas las culturas, idiomas, familias, alabando a Dios, ¿no? Entonces, en Génesis 12, te voy a bendecir para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Y en Apocalipsis 7 están representantes de todas las familias de la tierra en la presencia de Dios a través de lo que hizo Jesucristo en el mundo, ¿no? Entonces, podemos hablar cuál es la misión de Dios y cómo se muestra, cómo se aplica, ¿no? Y son todas preguntas que valen mucho, pero eso es el hilo narrativo, ¿no? Es conectar, no porque así me da la gana, no, sino porque vemos que en la misma historia de la Biblia existe esta continuidad, existen esos refranes y nos ayudan a entender los propósitos de Dios. Entonces, la Biblia existe porque Dios tiene una misión, ¿no? Y a eso también nos referimos con la misión de Dios. Buenísimo. ¿Se podría decir entonces que la Biblia es la historia desde creación a nueva creación? Sí, sí, de cierta forma yo creo que nos ayuda a ver una creación buena, ¿no? En un inicio buena, pero con caos, o sea, que forma parte de esa buena creación, ¿no?
y de un Dios que lanza una misión para que los seres humanos sean parte de, ¿no? La creación que sigue, o sea, la creación que sigue creciendo en sí, o que sigue haciéndose, creándose en el mundo. Eh, pero viene después, en el medio de esa historia, viene Jesucristo como símbolo de nueva creación, ¿no? Entonces, con su muerte y su resurrección, como que la nueva creación ya irrumpe en el presente, en el medio de la antigua, ¿no? De la creación original. Y ahí es donde Pablo puede decir eh, que si alguien está en Jesucristo, ahí ya hay nueva creación, ¿no? Entonces, ahora podemos ver que ya hemos visto, ¿no? Estando en la creación, hemos visto parte de nueva creación y formamos parte ahora de una misión de hacer llegar esa nueva creación en nuestra realidad ahora, en las pequeñas contribuciones y formas que podamos, aunque Dios en un momento renovará todo, ¿no? O sea, hará nuevo el cielo, nueva la tierra y, y, y renovará la creación que ahora conocemos. Entonces sí, buena forma de resumirlo, creo. Entonces la lectura de la Biblia nos anima a participar en lo que Dios está haciendo, en la redención de toda la creación, a ver qué papel nos ha dado Dios a nosotros para que podamos colaborar con Él, con lo que Él está haciendo. Desde la primera hoja, desde la primera página, invita a esa colaboración. Sí, sí. Muy interesante. Y bueno, terminamos con una pregunta. ¿Para qué sirve la Biblia hebrea en el siglo XXI? ¿Para qué sirve lo que llamamos Antiguo Testamento, que capaz deberíamos llamar Primer Testamento, porque Antiguo pareciera que ya no sirve para nada? Pero ¿en qué nos ayuda la Biblia hebrea ahora en el siglo XXI? Mira, excelente pregunta, porque al final no estamos hablando de solo, bueno, unos hobbies o unas pasiones que tenemos que ya, yo voy a leer, investigar, seguir investigando, leyendo, para solo que aumente mi información, que yo tenga más conocimiento. Hay algo más profundo que hay ahí y tiene que ver con nuestra vocación como seres humanos. Ujú. Creo que aplica eh, a mucho más que solo, digamos, vocaciones que hemos dicho que son las vocaciones, no sé, que tienen que ver con la Biblia. A veces habla de misioneros, de pastores, de profesores de teología, ¿no? O sea, se entiende como parte de la vocación humana que abarca muchas vocaciones, ¿no? Sea personas que están en las ciencias o que enseñan a niños o que recogen a la basura que está en la pista. O sea, eh, casi, creo yo, casi cualquier vocación se puede interpretar de forma teológica desde una invitación, ¿no? Que Dios da para el ser humano. ¿Y qué es eso? Reconocer y evaluar nuestra humanidad y toda humanidad como imagen y semejanza de Dios. Es decir, que la Biblia hebrea nos invita a, a rescatar nuestra humanidad, la dignidad inherente que está ahí, a Mm. apreciar las diferencias que tenemos y ser personas que son a favor de la humanidad. Y cuando falta dignidad, cuando hay agentes de caos y de odio en contra de esta dignidad humana, nosotros, usando el impulso del corazón de Dios y el latido del corazón de Dios en la Biblia hebrea, nos invita a una obra de humanizar, ¿no? Y entonces nos ayuda pues a enfrentar tantos poderes y tanto movimiento de deshumanización que existe en nuestro mundo, ¿no? Y, y, y orientarnos
con la ayuda de Dios y siguiéndole a Dios mismo en el trabajo de valorar la humanidad como imagen y semejanza de Dios mismo. Mm. Jeremy, muchas gracias por tu tiempo. Es una alegría poder conversar con vos y compartir con los estudiantes de la escuela este conversatorio. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido un honor para mí poder participar. Gracias, Jonathan. Dios te bendiga.